y después se dedica a formar iglesias y a llevar la Biblia a los japoneses. Vaya que es interesante conocer Jack de Chassel. Vaya que es interesante conocer todas esas historias. Y además, biografías también de personajes. Siempre hablamos de Lutero, de Calvino, de muchos personajes, pero ¿los conocemos? Entonces, vaya que es interesante también tener biografías. Colección de Biblias para cotejar. Siempre es bueno tener algunas Biblias. Tenemos muy claro, ¿cierto?, que hay muchas Biblias hoy día que están muy distorsionadas, muy lejanas de lo que realmente nosotros usamos y leemos en las Escrituras. Usamos la Biblia 1909, hemos estudiado y hemos estado estudiando sobre todo este tema de los textos originales. Introducción a la Biblia es un libro donde vamos a aprender varios hartos sobre eso, se aprende bastante, pero es interesante también tener alguna colección de Biblias para poder cotejar, para poder consultar de repente y comparar. Colección de predicaciones, por ejemplo, como las de Spurgeon. También es bueno leer predicaciones de otros predicadores que nos ayudan a ampliar también nuestro espectro en la enseñanza, en cómo se enfoca cierta información, cierta enseñanza dentro de las Escrituras. No es que lo vamos a tomar, lo vamos a copiar y lo vamos a usar, pero nos ayudan. Es bueno escuchar a otros predicadores. Es bueno. Buenos predicadores, por supuesto, no vayan a estar comprando las predicaciones de Cash Luna ni de todo eso. Ni de ¿cómo se llama este otro? Benigino o Dante Gebel. Material editado por CIEF, hay mucho, hay bastante. La revista El Faro, la revista El Alba, la Iglesia Aliancista también. Hace ya varios años la revista El Alba está siempre sacando temas y es bueno que los guarden. ¿Alguien se acuerda de algún tema que han dado ahí en la revista, no? Que lo tenga. ¿Cuánto guardan la revista El Alba? A ver. ¿Cuánto la compran? Ya, por favor, compren la revista El Alba. Bien. Por favor, compren la revista El Alba, porque si no la compran, no sustentan tampoco el proyecto. Y es bueno, colaboramos con eso. Qué bonito sería que la Iglesia Aliancista pudiera editar mucha literatura. Podríamos editar mucha literatura, pero primero tenemos que fomentar el hábito de estudio. Y eso tiene que partir por nosotros, los que enseñamos la Biblia. Si los que enseñamos la Biblia no compramos estos materiales, difícilmente podremos animar a otros que lo hagan. Así que la revista El Alba tiene que ser parte de su colección ahí en su biblioteca. Las revistas El Faro también son buen material. Otros materiales, los materiales de los congresos, también es bueno que los compremos, los consigamos y los tengamos. A veces son hojas, bueno, juntemos un par de hojas y anillémosla. Hoy día un anillado sale bien baratito. Entonces juntémoslo para que no anden hojas desparramadas y transformémoslas en un libro. Y tengámoslos ahí como referencia. Bueno, libros correspondientes a ramos del seminario. Bueno, Vida de Cristo, Introducción a la Biblia, Vida de Cristo 1, 2, 3, 4, 5, 6, los Hechos. ¿Cuál más? Introducción a la Biblia, Apologética de Heiser, por el camino, Enseñando para cambiar vidas, etc. Hay muchos libros bastante buenos y esos son cursos que hay que tomar. Y este mismo. Bueno, y este también. Este también. ¿Ya? Y hay muchos más. Cada ramo del seminario tiene un libro asociado, así que es importante también que nosotros no solo los tengamos, los estudiemos, no tenerlos ahí para que vean que he hecho todos estos ramos. No los compremos por mostrarlos, comprémoslos cuando tengamos que usarlos. Así que es un desafío para que sigamos en las peñas estudiando. ¿Es importante un diccionario de la lengua española? Claro que sí. Nuestro pastor David Kisler nos da un tips también, colaboraba aquí con este tema respecto de vaya que es importante también una buena pronunciación de lo que enseñamos, ¿cierto? No puedo estar leyendo y el Señor le dijo toma tu leche y vete a tu casa. No, pues dijo toma tu lecho y vete a tu casa, ¿cierto? Entonces el leer bien implica también conocer. Entonces, hermano, usted tiene que tener mucha longanimidad. Entonces se imaginará, yo me imaginaba cuando hablaban de longanimidad y cuando era chico, yo me imaginaba chillar la longaniza, no sé, trataba de asimilar. Pero el predicador nunca explicó
explicaba lo que era la longanimidad. ¿Ah? Entonces yo me imaginaba que ahora a la altura de Chillán, será qué cosa, un buen cauceo con longaniza, no sé. Pero, hermanos, vaya que es importante un buen diccionario también. Ahora, un consejo: a veces hay predicadores que acostumbran a tomar el diccionario de la lengua española y dicen, bueno, el diccionario dice tal cosa. Por eso es bueno también tener un diccionario bíblico, porque hoy día, lamentablemente, la lengua española a mí me ha dejado mucho que desear en muchas cosas. Está adoptando frases que son del común de cierta localidad y la hace porque el común de la gente ya lo usa, por lo tanto es una palabra válida dentro del diccionario. Entonces también hoy día hay que tener cuidado con el diccionario, porque no vaya a salir un hermano, pero es que el diccionario, ustedes saben que hay palabras chilenas que ya están, entonces no porque está en el diccionario yo las voy a usar. ¿Ah? Entonces tampoco nos fiemos 100% de lo que dice el diccionario. Por eso es bueno también un diccionario bíblico, para ver cómo define el diccionario bíblico esa palabra. Y de esa manera no nos quedemos solamente, pero sí es importante un diccionario de la lengua, porque además vamos haciendo crecer nuestro acervo lingüístico, es decir, ampliando nuestro vocabulario. A veces manejamos un vocabulario muy reducido, lo cual redunda en cuando enseñamos. Obviamente a veces no tenemos la palabra precisa. Tampoco vamos a estar diciendo, bueno, hermanos, debemos soportar la influencia del pliego insondable. No, tampoco, porque los hermanos no van a entender nada de lo que estoy diciendo. No por querer mostrar una pretendida erudición o ser locuaz, ¿verdad? Sí, pero cuando usemos una palabra, también es bueno explicarla para que la gente aprenda. Y eso el expositor lo puede hacer cuando tiene buenos libros que le ayudan primero a conocer. El predicador, el que enseña, primero tiene que conocer, estudiar, para luego transmitir, enseñar. Pero a veces simplemente largamos las cosas que está en la Biblia, pues yo la digo nomás. Pero es bueno primero investigar, saber de qué estoy enseñando, qué estoy diciendo. Y por eso es que un diccionario es bueno. Y otro elemento que ustedes dicen, ¿para qué sirve una historia universal? Es importante. Porque la historia bíblica no es un paralelo allá por las nubes. La historia bíblica tiene que ver con la historia universal. Y es bueno conocer y ubicarse dónde, qué estaba pasando con los chicos cuando el Señor Jesús estaba predicando, no sé. ¿Ah? Es bueno saber en qué situación histórica o qué elementos históricos influyeron. Lo que el pastor Álvaro lo explicaba respecto, por ejemplo, de los corintios. ¿Por qué Pablo tiene que hablar tan duramente y por qué suceden ciertas situaciones que en otras iglesias Pablo no escribe hablando de esas cosas, pero porque sí en Corinto? Porque era un puerto y porque de acuerdo a la influencia de lo que pasaba había cierto comportamiento, y eso nos ayuda a entender ciertas situaciones. Entonces es importante. Guerras, historia. Cuando leemos, yo recuerdo años atrás, el hermano Luis aquí en la primera iglesia hablaba sobre el libro de Esther, sobre el rey, sobre esta situación. Hay un contexto histórico que venía de una guerra. ¿Qué pasaba ahí? Que fue el primer casi exterminio de la raza judía en aquel momento. Entonces hay contextos históricos que también hay que conocer. Entonces es importante que también el que enseña la palabra de Dios tenga también un librito de historia. No son tan chiquititos, son libritos blandos de los de historia universal, pero es bueno que conozcamos la historia. ¿Ah? Y nos ayuda a comprender, por ejemplo, dónde situamos a Moisés en la historia de Egipto. ¿Ah? ¿Dónde situamos a Abraham en la historia también de Egipto? Porque Abraham pasó por Egipto, estuvo en Egipto. ¿Y en qué época lo situamos? ¿Se fijan? ¿Ah? Y vaya que es importante todas esas cosas. Por lo tanto, un buen libro de historia universal, ahí, bueno, eso depende del que ustedes encuentren en la librería o que le vayan a vender a veces a la oficina. Hay gente que vende libros, ¿ah? O las casas editoras venden sus colecciones de libros. Hoy día hay historias universales que vienen hasta con CD. ¿Ah? Entonces, bueno, pero es bueno tener todos estos elementos. Yo diría que esto es parte como de una biblioteca básica. Igual son hartos. No sé cuántos libros son, porque aquí yo hablé por temas, mencioné algunos libros. No quiere decir, hermanos, que usted los tiene que tener todos. Pero me refiero a que aquí hay una pauta para que usted vaya viendo qué cosas son las que hoy día usted necesitaría.
y de acuerdo a eso vaya, hermana, hermano, armando su biblioteca. Es importante perderle el amor a algunos pesos por hacer crecer nuestro acervo intelectual, nuestro acervo bíblico respecto de todos estos libros de referencia que nos van a ayudar. A veces somos impulsivos y nos gastamos plata en cualquier cosa. Vimos un reloj, no importa que cueste caro, me gustó, no importa la corbata, no es de 2 lucas, es de 15 lucas. Entonces me compro porque te marca la corbata. Pero un libro, a veces hay libros que valen 5.000 pesos y lo hallamos caro. En serio, hermanos. Yo con pena tengo que decirlo, llegó un momento en que nuestra iglesia aliancista, ¿verdad? ¿Se acuerdan en las convenciones? Hermanos, que no vale la pena ni siquiera referenciarlo ni mencionarlo, se paraban para discutir y hacernos perder 1 hora de sesión porque decidía el hermano Israel Badilla subir la revista 200 pesos. ¿Se acuerdan? Pero sí nos gastábamos 5.000, 10.000 pesos en cualquier otra cosa, o en darle a nuestro hijo tremendos regalos, ¿verdad?, para la Navidad, y no le comprábamos una buena Biblia. Entonces, la mentalidad del que expone tiene que ir cambiando. La biblioteca es una herramienta de estudio, no es un lujo, sino una necesidad. No podemos pretender enseñar la palabra del Señor. Sí, tenemos la Biblia, pero hay muchas cosas que a veces nosotros no tenemos la capacidad de conocer por nosotros mismos. Por lo tanto, es necesario. El Señor ha dotado a muchos hermanos a través de los tiempos que nos han dejado hermosos libros. Cuando yo empecé a leer el compendio manual de la Biblia de Henry Halley, descubrí lo ignorante que eran las Escrituras, que ignoraban tantas cosas. Y eso hizo nacer también en mí un deseo de poder ir conociendo más de la palabra del Señor. Y por lo tanto, hermanos, no miremos esto como un lujo, ni tampoco la tengamos para, y ahí en el living para mostrárselo a todos los que miren, para que cuando vean que yo leo libros. No, hagámonos de un espacio en la casa, aunque la señora no quiera que tenemos una biblioteca, no importa, ¿ya? Pero una cosita chiquitita por último, donde tengamos nuestros libros, un cajoncito donde yo pueda tener mis libros ahí, que estén a la mano para que yo los pueda utilizar cuando tenga que preparar un mensaje, tenga que preparar una clase bíblica, prepararme para la peña, etc. Entonces, es una necesidad. ¿Es importante prepararse con diligencia? Claro que sí, y requiere, justamente para prepararse bien, requiere también de herramientas de estudio y de conocimiento y buenas herramientas. Si compramos cualquier libro, hermanos, corremos el riesgo de estar enseñando quizás cosas equivocadas. Por eso es que es importante. Y si usted no se convence que la lectura de otros libros son una herramienta necesaria para el predicador, miren lo que dijo hace ya algunos siglos atrás, lo que dijo Spurgeon acerca de la necesidad de una biblioteca sólida para el predicador para poder exponer las Escrituras, y como una ayuda para sus estudios homiléticos tendrá que familiarizarse con los comentaristas, un ejército glorioso, déjeme decirle, cuya familiaridad será su deleite y ganancia. Por supuesto, ustedes no son tan sabiondos como para pensar o decir que pueden exponer la Escritura sin la ayuda de las obras de hombres divinos y eruditos que han laborado antes que ustedes en el campo de la exposición. Si tienen esa opinión, oren para que así se quede, porque no vale la pena convertirlos. Y como era bastante sarcástico Spurgeon. Y como un coro de ociosos que piensan con ustedes, resentirán el intento como un insulto a su infalibilidad. Parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo les revela tengan una opinión tan baja de lo que Él les ha revelado a otros. Qué interesante es entender esto. Por eso, hermanos, es necesario insistir en una sólida biblioteca de estudio y que debe ser también una prioridad. Tampoco no nos desesperemos, ¿cierto? Vamos a partir corriendo aquí y el lunes a la librería, no.
Primero, evaluemos qué biblioteca tenemos. De ahí separemos todos aquellos libros que a lo mejor no nos van a reportar mucho, ¿verdad? Clasificarlos tal vez, dejarlos en una cajita para que no se deterioren. Algún día podrán servir. Y dejar lo que realmente nos sirve y nos será útil. Y luego, poco a poco, vamos haciendo crecer nuestra biblioteca conforme a nuestras necesidades. Finalmente, deseo concluir con las palabras escritas por un predicador, y creo que debería reflejar también la motivación de los que llevamos la responsabilidad de instruir en las Escrituras al pueblo de Dios. Comillas: mis libros son mis herramientas y las uso. No puedo darme el lujo de ser un colector de libros. Ni el presupuesto ni el reducido espacio de los estantes permite ese lujo. Disfruto mi biblioteca. Cada libro es un amigo que conversa conmigo y me enseña. Es mejor tener pocos libros de los mejores que llenar sus estantes con volúmenes que no le pueden servir bien. Amen sus libros, úsenlos y dedique por encima de todo lo que aprenda al servicio de Jesucristo. Warren Wiersbe. Oremos al Señor. Eterno Dios, gracias por este tiempo que nos has dado para también, Señor, detenernos a analizar sobre cuán importante es el tiempo que dedicamos a estudiar y los elementos, los libros, las referencias que usamos en